Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Casas Ramírez, integrante del área de imagen institucional del Colegio de Psicólogos del Perú. En esta oportunidad les traigo el saludo de la decana nacional, Teresa Machado Raza, y de la vocal 2, la licenciada Blanca Galarreta, ¿no? Quien se encarga del área de capacitación. En esta oportunidad vamos a contar con la conferencia Detección temprana de la conducta agresiva a cargo del expositor psicólogo Erickson Pinto Cornejo. Nuestro expositor el día de hoy es psicólogo egresado de la Maestría de Salud Ocupacional, egresado de la segunda especialidad de Psicología Clínico y de la Salud, con una rotación a los servicios de salud mental de Madrid, España, año 2017, más de 10 años de trabajo en establecimientos hospitalarios, centros de salud de primer nivel y centros de salud mental comunitaria. Actualmente especialista en salud pública de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Le damos la bienvenida a nuestro expositor, a nuestro expositor Erickson Pinto Cornejo. Bienvenido, licenciado, y le dejo para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias, Cristian, y al equipo por la invitación, y a todo el colegio, en especial a la doctora Teresa Machado y también a Blanca Galarreta. Esta noche, bueno, vamos a conversar de un tema muy, pero muy interesante. Ya hemos hablado hace unos días atrás algunas acciones, intervenciones, y hoy día vamos a complementar con esta otra parte que es detección e intervención temprana. Para ello hemos preparado una información y también hemos abstraído algunos videos que vamos a ir viendo, un video de un caso específico, el cual nos va a llevar un poco a la reflexión y sobre todo a dar respuesta a algunas interrogantes que les vamos a ir realizando. Saludar a todos, darle la bienvenida a todos los colegas del Colegio de Psicólogos. Y bueno, en este menester es importante, a modo de introducción, es importante poder seguir capacitándonos, es continua esta actividad, sobre todo por la actualización de las nuevas herramientas que se van evidenciando, y desde ello, pues, en esta actualización vamos aplicándolo en el trabajo clínico, en el trabajo comunitario, ¿no? En ese sentido también con la población en general, sobre todo con esta población que pues, está siendo afectada debido a esta condición de salud mental, ¿no? El tema del suicidio, que realmente preocupa a este lado del mundo y en el mundo en general, ¿no? A todos los países con condiciones económicas altas, a países también como nosotros, en desarrollo, en crecimiento. Entonces hay instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, que trabaja en este lado del continente, ¿no? Con las América del Sur, América Latina, y que viene dando directrices sobre el trabajo que se tiene que realizar ante este problema de salud pública. Y bueno, comandado siempre por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de ellos se están publicando diferentes documentos, informes al respecto, con el objetivo de que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible y de salud al año 2030, y que todos los países se alineen ante esta problemática y den respuesta, sobre todo a la alta tasa y prevalencias que se han ido evidenciando, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en consideración, ya que nosotros tenemos que ir ubicando siempre la problemática de esta situación, como decíamos, que aqueja a todos países, a toda la población, y que no discrimina ni diferencia condición económica, ni raza, ni sexo, ¿no? Ni grupo etario, entre otros. Entonces, en ese sentido, es importante también ir revisando las estadísticas, las prevalencias, ingresar a fuentes como el CDC del Ministerio de Salud, también a la data estadística, a la estadística que la OPS y la OMS nos brindan a nivel país, a nivel América, a nivel mundial, ¿no? Para poder aterrizar con estos números la magnitud de este problema. Entonces, nosotros de aquí siempre rescatamos
los datos que la Organización Mundial de la Salud nos da, ¿no? Y dicen que 700.000 personas pierden, ¿no? Cada año pierden la vida por esta condición, por el suicidio. Muchas personas a nivel global, ¿no? Por diferentes circunstancias, se quitan la vida. Entonces es un problema, como decíamos, de salud pública que se tiene que abordar. Y por otro lado, es una de las principales causas, ¿no? de muerte o mortalidad en población, sobre todo adolescente y joven, ¿no? Y también, bueno, en niñas, adolescentes de 15 a 19 años. Entonces hay una población vulnerable, la cual vamos a ir viendo también cómo se ha venido trabajando algunos aspectos documentales, informes, estrategias para esta población vulnerable, quien viene siendo afectada por este problema de salud pública. Y bueno, lo que se espera, como decíamos, al año 2030 es una reducción de la tasa mundial de mortalidad. Los países tienen que alinearse con todas las actividades que ya se están desarrollando, con los documentos que se están emitiendo. Entonces, todos estos países tenemos que ir trabajando de la mano para impactar en nuestra comunidad y asimismo reducir la tasa mundial de mortalidad por suicidio, ¿no? Entonces, aquí en el país hago ejemplo de una región, Arequipa, por ejemplo. Hay siquiera por 100.000 habitantes se quitan la vida entre 5 a 6 personas. Es una alta tasa, ¿no? Por esta condición. Entonces, y es una de las regiones que también está mostrando mucha preocupación a organismos como OPS y el Ministerio de Salud. Es necesario tener en cuenta algunos conceptos ya para ir diferenciando esta problemática y decir el suicidio es aquel acto, ¿no? Es una acción de bueno, la persona por diferentes razones se quita la vida de forma deliberada. La conducta, ¿no? Es la variable de comportamientos. Ahora, estos comportamientos se relacionan mucho con estos pensamientos o ideación de tipo autolítica o autolesiva y suicida, ¿no? Entonces, estos pensamientos conllevan a planificar esta acción, este acto, y bueno, de pronto se intenta quitarse la vida o se consume el acto. Y el intento, ¿no? Que es parte de este comportamiento ya suicida, no mortal, porque es un intento, lo intentan una, dos, tres veces, y bueno, no hay consecuencias fatales aún ante este término, y muchas veces se incluye intoxicación o se ingiere algunas sustancias químicas tóxicas, ¿no? En muchos casos nosotros en la experiencia del trabajo allí en el hospital se ha reportado por consumo de este tipo de sustancias químicas, sobre todo en zonas donde hay agricultura. Entonces, esta población, ¿no? En momentos de mucha desesperación, problemas o X circunstancia, ven una opción o un factor en esta sustancia para terminar tal vez con estas situaciones que le toca vivir, ¿no? Por otro lado, también se ha visto en la experiencia población adolescente con prácticas, ¿no? de lesiones físicas, ¿no? A lesiones autoinfligidas y de forma intencionada. Entonces, como el cutting y otros. Entonces, estas autolesiones también forman parte, ¿no? de este concepto de intento, ¿no? de quitarse la vida. Y bueno, muerte por suicidio es un término no valorativo, entonces es importante poder describir en ese sentido el suicidio como tal para poder caracterizarlo. Los pensamientos e ideas suicidas, ¿no? Parte de la ideación, de las cogniciones que conllevan pues a quitarse la vida. Muchas veces estos pensamientos no tienen sustento lógico o consistencia y fluyen de forma continua, ¿ya? Y están pues allí tanto en la conciencia de la persona
en momentos cruciales, específicos y, bueno, de forma circundante, de forma continua. El plan, ¿no? Es el acto, es el plan concreto, ya es la estructura ya de una ruta de qué hacer para quitarse la vida, ¿no? Entonces, las personas que tienen un plan ya saben dónde se encuentran, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? De la madre, del padre, la abuelita, la cantidad también, ¿no? Que tiene que ingerir. Muchas veces no en número, pero sí sabe que en cantidad va a encontrar tal vez esa respuesta al daño que quiere hacerse, ¿no? El acto de autolesión sin intención suicida es la autoagresión de forma deliberada, por ejemplo, coger un objeto punzocortante y, bueno, hacerse daño. Y la intención suicida también es parte de un acto de autolesión con intención, pero no resulta en muerte, ¿no? Entonces, allí hay diferencias de las intenciones, ¿ok? Respecto a al resultado. Por lo tanto, ya con los conceptos y el problema público, eh, es necesario revisar, como mencionamos en la introducción, algunos estudios, investigaciones, ¿no? Nosotros como psicólogos tenemos que estar al día al respecto de algunos estudios como metaanálisis, revisiones sistemáticas, que agrupan una serie de estudios y nos arrojan algún resultado, ¿no? Y a modo de un árbol de problemas ir encontrando los factores, ¿no? Causantes de esta problemática. Por lo tanto, se ha visto, ¿no? Que los trastornos de salud mental, como los trastornos de personalidad, la depresión, ¿no? Eh, eh, influyen mucho, ¿ok? Influyen mucho a esta condición. Es un factor de riesgo, ¿ok? La desesperanza, como un criterio clínico, el consumo de sustancias también, ¿no? El abuso de alcohol. Perú es una población, es un país donde se ha normalizado el consumo de alcohol, ¿ok? Y eso es un problema que realmente se tiene que atacar desde las diferentes directrices, ¿no? En conjunto, tanto de instituciones privadas, públicas, la población. Se ha normalizado tanto de que se ha relacionado mucho, incluso con emociones como la felicidad y el éxito, ¿no? Entonces, cualquier logro se ve que tenemos que estar libando. Entonces, hay personas que son más vulnerables que otras a estas sustancias. Por ejemplo, alcohol, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, ¿no? Entre otras sustancias o drogas emergentes que vienen apareciendo en el país y a nivel mundial, ¿no? Ahora último, se está hablando mucho del fentanilo en países del norte y países europeos, pero ya ellos están hablando de los nitazenos, ¿no? Otro tipo de sustancias, de drogas que están ingresando. Aquí hablamos todavía de Tusi, esa droga rosada, fabricada por diferentes componentes. Y muchas veces estas sustancias están relacionadas al consumo también de alcohol. Entonces, las sustancias, cualquier tipo de ellas, va también a provocar o es un factor de riesgo al suicidio. La falta de apoyo social, lógicamente, la familia es importante, la comunidad también. El problema psicosocial, ¿no? La violencia doméstica, intrafamiliar, esa violencia que daña, ¿no? Y crea un meollo difícil de reparar muchas veces en la vida de las personas. El maltrato en los niños también, ¿no? Es otro factor que conlleva a que estos menores de edad, y se ha visto ya en algunos casos y estadísticas de niños menores de 12 años que tienen muchas ideas autolesivas. Eso también pasa por la exposición a la tecnología, falta de control, falta de cuidados, también en ese campo, ¿no? Y bueno, disponibilidad. La disponibilidad, como les mencioné, ¿no? En zonas agrícolas, las personas están expuestas a pesticidas, a sustancias químicas que se usan
¿no? Para la agricultura. Y bueno, eso muchas veces en situaciones de dolor emocional, de problemas sentimentales, conlleva pues a ingerirlo. Y bueno, crea problemas de salud y de pronto ponen en riesgo su vida. Y si no son atendidos de forma inmediata o atendidas, lo más probable es que el resultado sea fatal, ¿no? Entonces, lo más apropiado es que haya un lavado gástrico si se ha ingerido algún pesticida, si hay una intoxicación, ¿no? O si hay alguna herida por un objeto punzocortante, tratarlo clínicamente para que pueda haber una recuperación y de pronto a la par todo el proceso de intervención psicológica, de soporte, de entrevista, de evaluación que se tiene que hacer de cara a la atención de esta persona y su familia, ¿no? Entonces, este modelo, miren, el modelo de factor de riesgo suicida, ¿no? Implica factores distales, ¿no? Mucho la genética, los cambios en la adversidad en la infancia, la historia familiar, ¿no? Es una parte importantísima, la heredabilidad, los factores del desarrollo, ¿no? Como los rasgos de personalidad, el afecto, ¿no? El tipo de afecto, si es negativo, representa un factor de riesgo, la alta impulsividad, la agresión, el uso crónico de sustancias, el déficit cognitivo y la alta vulnerabilidad al estrés. Y factores proximales, pues eventos vitales, traumáticos, algunos factores psicológicos, bueno, genéticos, biológicos, la propia psicopatología, como mencionado, trastornos relacionados, como la depresión, y esta con sus diferentes manifestaciones sintomáticas, el abuso de sustancias, lo cual conlleva, pues, a modo de esta ramificación, ¿no? A tener autolesiones, ideación suicida, intentos, y bueno, suicidio y de pronto la muerte. ¿Ok? La explicación del modelo, ¿no? Modelo explicativo del suicidio, si ustedes ven en esta gráfica, ¿no? Cómo se produce la suicidalidad, ¿no? Relacionada a las flechas más gruesas son las que influyen más. ¿Ya? Esto está relacionado a los estudios que se han hecho y los factores causantes relacionales a la suicidalidad, ¿no? Entonces, por ahí mencionar de pronto, en primer lugar, el abuso de sustancias. Todo lo que les he mencionado, el alcohol, las drogas ilegales, ¿no? Todas estas sustancias, medicamentos sin receta médica, etcétera. ¿Ya? De ahí viene la falta de apoyo social, ¿no? El contexto es importante, la familia, la pareja, ¿no? El tema relación, interacción es fundamental. Si no hay eso, lo más probable es que sea también un detonante, un factor que va a contribuir al suicidio. La violencia, con el contexto de violencia, el cual pues se va presentando, también conlleva eso, el maltrato infantil, ¿no? Y bueno, todos los demás que ven allí, ¿no? La disponibilidad de los objetos, de las sustancias. Entonces, en los contextos también, ¿no? Zonas donde podemos, estas personas consideran tal vez ya tomar una decisión fatal, ¿no? Y bueno, lanzarse un puente también, ¿no? Se está dando muchos casos, no solo por heridas punzocortantes, por intoxicación, sino también por este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, el trastorno mental, la desesperanza, ¿no? Esa especie de sentimiento que está relacionado siempre al proceso depresivo y los antecedentes o intentos previos de suicidio. Entonces, hay personas que estamos atendiendo y en su historia nos comentan de que han tenido previos intentos, ¿no? Entonces, eso nos tiene que alertar porque el seguimiento, las estrategias y el trabajo interdisciplinario que podamos realizar, la psicoterapia va a ser de gran herramienta, ayuda, pero hay que sumar el trabajo con la familia, ¿no? Hay que ver un poco el caso, si se asocia a otro trastorno, tal vez un trastorno de personalidad,
¿no? Un trastorno mayor de depresión, bipolar, etcétera, ¿no? Y que son de tal vez de mayor cuidado y debemos dar mucho seguimiento a nuestras acciones porque si hubieron actos previos, lo más probable es que en el futuro también se pueda presentar. Y bueno, una propuesta prescriptiva, ¿no? Prescribir quiere decir pues indicar, perdón, indicar que ayuda pues a la prevención, a la disminución de las tasas de suicidio, a la reducción del riesgo, ¿no? Entonces, ustedes van a ver aquí a modo de castillo todas las acciones, ¿no? que debemos de realizar. Y dentro de esas acciones vamos a encontrar tal vez la intervención temprana, ¿no? Inmediata, y la detección, ¿no? Todas esas intervenciones van a ayudar mucho. Y no solo en el tema suicidio, sino en otros problemas que ya se han mencionado en el modelo explicativo o de causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el riesgo de suicidio, para esa disminución, trabajo en programas, ¿no? de contacto y apoyo, intervenciones psicosociales, mucha terapia cognitiva, ¿no? Intervenciones para los trastornos, otros trastornos mentales, ¿no? Eso tanto para riesgo suicida y para prevención. Intervenciones en violencia, en maltrato infantil. Hay que trabajar mucho educación en la población. El tema de las sustancias también. Disminución para la disminución de la tasa de suicidio, restricción, ¿no? de acceso a armas de fuego u otro tipo de objeto, ya normas técnicas, guías, ¿no? Restricción a otras condiciones. Entonces, todo esto es importantísimo porque va a ayudar a reducir estos criterios como dentro de este modelo prescriptivo. Por lo tanto, ya esta explicación dentro de la evidencia científica y persiguiendo desde el modelo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, traemos aquí este documento, el cual lo vamos a compartir durante esta sesión, ¿no? Emitido en el 2021 por la OMS. El objetivo es apoyar a todos los países a que ejecuten intervenciones eficaces, ¿ok? Intervenciones con eficacia y basada en evidencia, desde un enfoque multisectorial. Y al decir multisectorial, quiere decir que participan todos, incluida la comunidad, ¿no? Este trabajo va a establecer una respuesta global, ¿ok? Integral. Y el objetivo es prevenir. Y la detección es una herramienta que está dentro de la prevención. Ya vamos a ir viendo esto, los ejes, ¿no? Las áreas estratégicas de este documento. Ya mejorar la vigilancia, el monitoreo, ¿no? Por ejemplo, la parte epidemiológica. Hay que ampliar el acceso a la atención. El acceso es un, un serio eh, punto a tratar porque según las prevalencias y los estudios, ¿no? Las tasas, muy pocas personas llegan a los servicios, llegan a los profesionales de psicología, de salud mental. Entonces, esta población que no es atendida muchas veces es la que termina en resultados pues fatales, ¿no? Entonces, allí es donde hay que llegar a esa población, hay que identificar tempranamente, ¿no? Para trabajar con la comunidad para que se pueda fortalecer el acceso. Incluir a todos, abordar factores de riesgo subyacentes también, sensibilizar y sobre todo reducir el estigma que se crea por este tipo de problemas, ¿no? que están relacionados a los problemas de salud mental. Y bueno, sus principales intervenciones, yo sí vamos a ir adentrando a modo de embudo, ¿no? En la detección, ¿no? Hay que actuar para detectar a tiempo. La idea del trabajo es poder llegar a tiempo, ¿no? con estas personas, sobre todo en grupos vulnerables, ya les he mencionado, no quitando a los demás. Por lo tanto, el evaluar, el identificar con instrumentos, herramientas, con entrevistas, ¿no? Va a ayudar mucho a que podamos frenar esta problemática.
Entonces, yo creo que es una tarea, ¿no? Dentro de estos objetivos que se nos está encomendando a todos. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que pensar en el trabajo que a cada uno le corresponde. Entonces, dentro de esa acción, tenemos que incorporar, ¿no? La prevención como componente básico para intervenir a tiempo. Y eso un poco voy a ir, por ejemplo, en grupos vulnerables como trabajar en colegios, mucho este tema, con adolescentes, ¿no? Trabajar en universidades, en institutos, son población vulnerable. Adultos, ¿no? Varones, mujeres. Entonces, yo creo que ahí hay que ir identificando y sobre todo fortaleciendo la prevención. Hay que informar de forma adecuada sobre este tema, ¿no? Hay que formar a los profesionales, perdón, en detección. Y eso implica a todos, ¿ok? Porque es necesario ya identificar temprana e inmediatamente para poder tratar. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que tener las herramientas suficientes para intervenir con este tipo de población y estar entrenados, ¿no? En diagnóstico, en evaluación diagnóstico, tratamiento, en rehabilitación, seguimiento. Y creo que esa formación, bueno, la tenemos desde la universidad. Y la especialización también es fundamental, ¿no? Entonces, es algo que nos va a diferenciar de los demás profesionales, porque al decir detección va a implicar a todos. Y ese implicar a todos quiere decir hasta incluso podríamos entrenar a algunos agentes comunitarios en algunos signos de riesgo para que ellos también ayuden a identificar a población que esté en riesgo y a informar. Eh, Capacitar, por ejemplo, a profesionales que no son de la salud mental, pero que trabajan con salud, para que puedan también tener recursos de identificación, porque si no, pueden ir muchos a medicina y el médico ni enterado de que el problema de salud física que tiene esa persona o esa cefalea tensional es producto de que está pensando y pensando y pensando y está triste, con desesperanza y con ideación autolítica, ¿no? Y que ya tiene un plan en la cabeza. Entonces, el médico lo que va a hacer es darle un medicamento y para su cefalea tensional y asunto resuelto. Pero el fondo no es ese, ¿no? El fondo es otro. Entonces, es necesario capacitar, identificar para que podamos derivar y nosotros trabajar de forma técnica ya el caso y con mucho seguimiento y ahínco. Hay que hacer rutas asistenciales, ¿no? Hay que trabajar y fortalecer rutas asistenciales. El descuido puede traer consecuencias. Entonces, si yo identifico un caso, diagnostico y luego se perdió porque se cambió de domicilio, se desconectó o tal vez, bueno, tomó una decisión X, ya hemos tal vez fracasado en la intervención, ¿no? Entonces, la continuidad en los cuidados es fundamental, la continuidad en la intervención también. Apoyo a la posvención, ¿no? Los intentos múltiples requieren intervención rápida. Y bueno, si esta persona tenía un ser querido, quien se ha quitado la vida por suicidio también es importantísimo. Fortalecer los grupos de ayuda mutua. Hay que trabajar en grupos de ayuda mutua en la medida de lo posible, ya en etapas futuras, para ¿no? Estas personas y que, bueno, dentro de la experiencia propia del problema de salud, puedan ayudar a otros también que están teniendo este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, también establecer servicios para atención o casos de crisis, ¿no? Entonces hay que establecer planes, protocolos. A los centros de salud mental comunitaria, por ejemplo, se les exige tener un plan de intervención en crisis para este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuál es la actuación inmediata ante una urgencia de un caso que requiere intervención, ¿no? Entonces, tal vez todos los profesionales que están de turno tendrán que dejar las actividades, ¿no? De forma inmediata atender, o un grupo de ellos atender la crisis que se viene para poder establecer a la persona,
¿no? Y con ello hacer su derivación al hospital o donde corresponda, porque está en riesgo la vida. ¿Ok? El suicidio implica riesgo, el intento suicida implica riesgo a la vida, ¿no? Ya el suicidio es que ya la vida, pues, ¿no? Ya no hay vida. Bien, algunos factores de riesgo alineados con las intervenciones. Entonces, este cuadrito también es necesario considerarlo para ver que los sistemas de salud, ¿no? Deben de reducir esas barreras para el acceso a la atención. Y una barrera es el tema de competencias en el profesional, por ejemplo, ¿no? Otra puede ser el estigma, ¿ya? Entonces, eso hay que trabajar mucho con ellos para que más población acceda. La sociedad, el tema de la comunicación, la información, ¿no? El tema de disponibilidad, también el tema de estigma, ¿no? Muchas personas estigmatizan a aquellos jóvenes, adolescentes o X persona que tiene intentos, entonces, de suicidio, y eso no está bien. Hay que fortalecer el tema de la interacción, ¿no? Estas personas viven en un aislamiento, en ese túnel, ¿no? De soledad, entonces no encuentran apoyo social. Nadie les da la mano, ¿no? Entonces eso también es algo importantísimo. Reducir los conflictos, las disputas y las peleas. Y bueno, atender al individuo en toda la problemática existente, ¿no? Desde no solo el suicidio, sino pasando por toda la multiplicidad, ¿no? De problemas que va teniendo en su vida. Algunos documentos que seguro ya los hemos visto, pero traemos nuevamente para que puedan revisar la Ley de Salud Mental, estas pautas de prevención del suicidio en la comunidad, dirigido a profesionales, ¿no? Que no son de salud mental o especialistas en salud mental como los psicólogos, pero hay buenos recursos también, sugiero revisar, lo voy a compartir, y también se puede dar herramientas a los agentes comunitarios y a la comunidad en general. Entonces, este es un documento que salió en el tiempo de COVID porque en COVID había muchos, se incrementó los suicidios debido a la enfermedad y su desconocimiento, ¿no? Entonces la desesperación en la gente y la activación de los problemas de salud mental conllevaron a tal vez a tomar decisiones que trajeron consecuencias después. Y otros para atención en población vulnerable. Algunas normas técnicas como la de depresión, sugiero también esta norma técnica, ¿no? Quien presenta un fluxograma, ¿no? De atención y habla de la presencia del riesgo suicida, ¿no? Entonces ese riesgo con sus factores, lógicamente, si es moderado o grave, tendrá que ser referido a un establecimiento de mayor nivel de atención para que pueda recibir la hospitalización. Entonces, cualquier caso que se presente en la consulta ambulatoria y que implique riesgo a su vida, es necesario tomar una decisión porque es una urgencia que hay que atender. Cualquier caso que represente una intención autolesiva y que implique su vida, hay que también intervenir de forma inmediata, tal cual se debe. Porque si dejamos que esto prosiga, lo más, eh, lo más fatal es que más adelante ya no vamos a ver a esa persona, ¿no? Y nos vamos a enterar por los medios o por alguna otra fuente de que se quitó la vida. Entonces, nosotros como profesionales dentro de la identificación tenemos que tomar decisiones, ¿no? Ante la presencia de ideación, de conductas, de intención, ¿no? Inminente o reciente o de antecedentes también de haberlo hecho. Bueno, aquí sí yo quiero resaltar dentro de este modelo de salud, del modelo comunitario, el trabajo es con todos, ¿no? El eje, el centro comunitario, la población siempre de la mano y para casos donde se requiera inmediata atención, hay un número, ¿no? De teléfono que el Ministerio de Salud ha implementado en la opción 5 para que puedan atender a la persona, ¿no? Por ejemplo, hay un agente comunitario que identifica un caso y que el caso es moderado a grave, entonces requerirá de atención inmediata o tal vez llamar al hospital de forma intensa, ¿no? Bien, hasta aquí he querido compartir esta parte. Ahora vamos a ver un videíto, ya que se acerca el Día Mundial de la Salud Mental, el 10, y aquí
doctora Débora Crestel tiene para nosotros una información, ¿ok? Importante. Entonces, vamos a proyectar el video para que ustedes lo puedan ver. La prevención del suicidio ocupa un lugar prioritario para la Organización Mundial de la Salud. Este año, el Día Mundial de la Salud, el 10 de octubre, se centrará en la prevención del suicidio. Y por eso recibimos con agrado la oportunidad de dar a conocer este gravísimo problema del suicidio a nivel mundial, frecuentemente desatendido. Cada 40 segundos alguien se suicida. Esto significa que cada año se pierden 800.000 vidas por esta causa. Y cada pérdida es una tragedia indescriptible, tanto para la persona que pierde la vida como para los amigos, familiares, colegas y comunidades que están en duelo o que quedan atrás y que frecuentemente no reciben la asistencia que necesitan. La juventud representa el futuro. Y pese a ello, el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años. Se deben intensificar los esfuerzos para que los jóvenes dispongan de los mecanismos de adaptación necesarios para enfrentarse a los retos que se les presentan, ya sea en la escuela, en la universidad o el lugar de trabajo. También debemos velar porque tengan acceso al apoyo que necesitan en el momento adecuado, cuando lo necesitan. El suicidio puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Contrariamente a la creencia popular, el suicidio no es solo un problema de los países de ingresos altos. De hecho, casi el 80% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, donde escasean los recursos para detectar y apoyar a las personas que necesitan ayuda. Es imperativo entonces fortalecer la salud mental y los sistemas de atención. Por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Las personas que sobreviven a un primer intento corren mayor riesgo de intentarlo de nuevo, por lo que es importante prestarles el apoyo constante que necesitan. Afortunadamente, los suicidios se pueden prevenir. Conocemos las estrategias que funcionan y las que no funcionan. Sensibilizar a la población en ocasiones como el Día Mundial de la Salud Mental nos ofrece la oportunidad de acabar con la estigmatización para que más personas se sientan en condiciones de pedir ayuda. Las 4 intervenciones esenciales para ayudar a prevenir el suicidio son: restringir el acceso a los medios de suicidio, alentar a los medios de comunicación a presentar relatos esperanzadores y a no utilizar lenguaje sensacionalista cuando informan sobre el suicidio, promover programas orientados a que los jóvenes en las escuelas adquieran aptitudes para enfrentarse a la vida y, por último, identificar el riesgo de suicidio lo antes posible para ofrecer apoyo oportuno. En la Organización Mundial de la Salud apoyamos a los gobiernos a utilizar su posición única para poner en marcha una respuesta nacional de prevención del suicidio. Sin embargo, todos tenemos un papel que jugar. En el Día Mundial de la Salud Mental, los invito a todos y cada uno de ustedes, que sean amigos, pareja, familiares, colegas, profesores, periodistas, que trabajen o no en los servicios de salud, que intervengan o no en los primeros auxilios, a todos a que se informen sobre la prevención del suicidio y tiendan la mano a las personas que necesitan ayuda. Todos juntos podemos salvar vidas. Bien, ese es el mensaje de la doctora Débora, ¿no? De la OMS, justamente relacionado al Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Ella nos ha dado este mensaje para no solo involucrar al sector salud, sino a todos, ¿no? Si dan cuenta, a todos, sobre todo a los medios de comunicación, a que podamos dar eh,
mensajes esperanzadores, bajo también evidencia científica, y todos nosotros poder extender las manos a las personas que están padeciendo este problema. Entonces hay un trabajo, sobre todo en la celebración de estos días, y creo que con esfuerzo, con integridad, ¿no? Vamos a lograr, pues, estos objetivos que se presentan y que, bueno, la Organización Mundial de la Salud eh, solicita, ¿no? A cada uno de los países y comunidades de este lado del planeta también, del mundo, y en este caso Perú. Bien, hasta aquí esta parte de las necesidades, objetivos, de la parte científica, de los conceptos, ¿no? De la población que es vulnerable. Vamos ahora a entrar un poco en en la detección inmediata, algunos recursos que nos puedan ayudar, ¿no? A poder ver el nivel de riesgo en el cual se encuentra la persona con la cual estoy tal vez interactuando y qué otros instrumentos podría utilizar, ¿no? Para poder identificar. Vamos a ver también los factores de riesgo y otros que están relacionados, ¿no? Y que hemos ido mencionando también en la primera parte. Muy bien, la detección temprana. Esta consiste en poder identificar de forma oportuna e inmediata a personas que tengan riesgo, ¿ok? Aquellas personas que tengan una serie de criterios, llamámosle así, ¿no? Relacionados ya al suicidio, ¿ok? El objetivo es identificar y sobre todo intervenir, tratar y resolver con ellas de la mano para que no vuelva a suceder otro intento o consuman el acto. Porque ha habido experiencias donde población adulta ingiere, ¿ok? Algún tóxico, veneno, o incluso adolescentes, ¿no? Que hemos atendido en algún momento y en emergencias y lamentablemente por la cantidad del tóxico ingerido, pues habían fallecido, ¿no? Entonces, y nadie los había atendido anteriormente. Ya en emergencia ya llega el caso, pues, ya cuasi consumado, muy complejo. Muchas veces las enfermeras, los médicos, entre todos los esfuerzos que hacen, aplican atropina, hacen lavado gástrico, dependiendo, ¿no? Entonces, de la situación. Y allí los psicólogos siempre respaldando el trabajo con la familia, la intervención, post-intervención médica, ¿no? También nosotros allí para la evaluación, la exploración. Entonces, han habido casos que por el hecho de haber consumido la cantidad X de una sustancia o de la cantidad X de pastillas, ¿no? Han perdido la vida. Entonces, el objetivo es identificar antes de que esto suceda, antes de que se consuma ese acto, porque como mencionábamos en emergencia, ¿no? Se le puede pasar la mano o se le pasó la mano. Intentó, intentó y bueno, de pronto no se intervino a tiempo y bueno, tal vez dentro de todo esto el resultado pues era el que no queríamos nadie, ¿no? Por lo tanto, hay muchos mecanismos, como decíamos, pueden ser asfixias, intoxicaciones, cortes, etcétera, lanzamiento de puentes. Hay muchos mecanismos, son variados, ¿no? Va a depender mucho del acceso. En Arequipa, el puente, ¿no? Es el puente entre Caima, si no me equivoco, y el otro distrito de Yanaguara, puente muy alto, por ahí las personas se lanzan. En zonas agrícolas, en el norte y en el sur, los pesticidas, ¿no? Por intoxicación. Aquí, ¿no? En el tren hubo también casos. Entonces, hay casos específicos, ¿no? Donde realmente el acceso está ahí y las personas, pues, dentro de su plan, ven el método específico y letal. Estas personas con riesgo suicida, ¿no? Van a realizar manifestaciones prodrómicas, o sea, ya hay síntomas manifiestos, hay actos, hay conductas, hay manifestación clínica previa al suicidio. Entonces, nosotros
dentro de este entrenamiento, al ver a una persona con desesperanza, deprimida, decaída o tal vez confusa, ¿no? Dentro de muchos factores de riesgo, tal vez más contextuales, violencia, ¿no? Abuso de sustancias, lo más probable es que en algún momento se pueda dar esta situación. Otro indicador de riesgo, ¿no? Pues pueden ser los indicadores conscientes o inconscientes, ¿no? Las personas planifican la intencionalidad, como mencionábamos, y la no intencionalidad. Entonces, un adolescente, mucho dolor por algo que pasó, pues de forma inintencional tomó una decisión de ingerir pastillas de mamá. Tal vez los Dolocordalán que tenía ahí o los Doloflam, ingiere 20. Y esa decisión, por el dolor emocional, ¿no? Lo lleva a quitarse la vida. Entonces, hay señales que las personas les cuesta expresar, ¿no? O manifestar de lo que sienten. A esas personas les cuesta mucho. Y esos son riesgos, ¿no? Indicadores como tal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Algunas señales de la intención suicida, pues, es querer descansar del agobio, ¿no? De esta situación intolerable, tal vez de peleas de pareja, de abuso, si sois menor de edad o mujer, ¿no? De maltrato, no sé, problemas económicos, tantas circunstancias, ¿no? Que llevan a las personas a querer tener ideas, bueno, tener ideas así, ¿no? Ya no querer saber nada, no querer seguir, pierden todo tipo de motivación. El brote de una enfermedad, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Muchas veces, o el propio COVID, el cual hemos vivido, u otras enfermedades también de índole física, o problemas también de enfermedad de salud mental, ¿no? O sea, la psicosis o esquizofrenia propiamente, ¿ya? Esto también es parte de... también lo hacen, ¿no? Como para evitar el dolor físico por este tipo de enfermedades que hemos mencionado. La expresión de la cólera, la rabia, ¿no? En los hombres muchas veces, o la frustración, el poco manejo de este tipo de emociones, la reacción ante pérdidas sentimentales, ¿no? En los jóvenes se da bastante esto, cuando terminan una relación, muchas veces pues toman decisiones así, no saben manejar el momento, la situación o la autoagresión, ¿no? Entonces son señales que nos van diciendo de un intento suicida, ¿no? Hay que tener en cuenta también la verbalización de frases, a estar atentos, ¿no? Cuando alguien te dice, "Ah, no, doctora, doctor, prefiero estar muerto, yo no quiero saber nada". Uy, para las antenitas porque ahí hay un riesgo, ¿no? Latente y que tal vez no es un pensamiento que no se viene así por así y que ya lo ha estado, ¿no? Teniendo a modo de rumiación. Entonces, ese pensamiento hay que analizar, hay que evaluar, ¿no? Hay que explorar y con la persona de la mano y tomando decisiones, eduquemos, acompañemos. También vamos a encontrar notas, ¿no? Un adolescente que te trae una carta, una nota, que pide perdón, disculpas, da instrucciones de cómo se va a quitar la vida. Hey, ahí atento, ¿no? Entonces, creo que es importante analizar ese momento conjuntamente con ellos o ellas. Los cambios bruscos de ánimo también, ¿no? Entonces, de pronto es importante, ¿no? Si hay alegría, buen ánimo y sucede algo o de la nada, pues estuvo triste y decaído. Eso también es parte de una señal. Y conductas erráticas. Otros signos de alarma, bueno, miren, acumular fármacos, visitar a algunos familiares amigos como para despedirse, hablar del suicidio en broma. No, me voy a morir, dicen, ¿no? Sus amigos, amigas. Prefiero estar muerto, ¿para qué estoy acá? Entonces, esa terminología, ¿no? Que se utiliza muchas veces así. El padecer de depresiones, en este caso depresión mayor, y cuando está descompensada o no tratada, es pues una señal que hay que considerar. Todo tipo de persona que tenga un diagnóstico de depresión mayor, tengo que estar alertas al respecto del suicidio.
porque está relacionado a querer quitarse la vida. Los cambios de hábitos, interés, otros, perder interés, ¿no? En todo lo que se hace, etcétera, el consumo de sustancias. Y así, ¿no? Vamos viendo signos de alarma, factores de riesgo, y nosotros tenemos que estar atentos que ya esas manifestaciones conductuales, actitudinales, cognitivas, emocionales, contextuales, porque si no estoy atento, lo más probable es que va a pasar por alto muchos de estos riesgos, de estos factores, y no me voy a dar cuenta, y me voy a centrar tal vez en otro problema que no corresponde, ¿no? A lo que debiera. Entonces, nosotros como psicólogos vamos a percibir desde la observación, desde la preparación, ¿no? Desde la entrevista, vamos a dar cuenta rápido, pero tal vez los demás profesionales no se van a dar cuenta, ¿no? Muchos de ellos tal vez. Entonces también hay que capacitarles, ¿ok? Bien, entonces, en general, factores de riesgo individual, de relación, la comunidad también y los sistemas de salud. Entonces, individuales, hemos visto, ¿no? Hemos hablado muchos de ellos. El sistema de salud, hemos hablado de las barreras, ¿no? El tema de acceso, la información inapropiada, ¿no? Entonces, en los estigmas, entonces, ambos pueden hacer una intersección y crear mayor problema, ¿no? En una comunidad. Entonces, un puesto de salud o centro o establecimiento de salud con estos problemas en el lado derecho y personas o población con estos otros, lo más probable es que vayamos a tener una alta tasa, ¿no? De suicidios. Y no es lo que puede estar sucediendo en muchas comunidades, ¿no? Eso es parte de un factor de riesgo. La relación, ¿no? El tema de soledad, el aislamiento, el abuso, la violencia, entre otros, la comunidad también, ¿no? Todos los problemas que se puedan presentar, guerras, desastres. Entonces, si los factores de riesgo individual, relacional, de salud y comunidad son más, los resultados van a aterrizar en una alta tasa de suicidios y cuando no hay factores protectores. Pero cuando esto se trabaja en los factores protectores y equilibran la balanza, ¿no? Respecto a los factores de riesgo, como que se sostiene. Pero la idea es fortalecer estos factores protectores, no solo en la persona, sino como verán en todos los aspectos, también contextuales, de interacción, ¿no? Y otros. Según la guía de depresión, clasifica así, ¿no? El riesgo suicida, lo categoriza por leve, de moderado, grave y extremo, ¿no? Son diferentes clasificaciones que se van dando, ustedes van a encontrar seguro otras clasificaciones, ¿ya? Y bueno, esta parte de los clasificadores, ¿no? Y la pregunta, el intento suicida o riesgo suicida es parte de un diagnóstico. En el CIE-10 no está como tal, pero sí encontramos como lesión autoinfligida, ¿no? Ahí vamos a encontrar los códigos, ¿ya? O intencionalmente, con o sin intención. En el 11, el comportamiento suicida, ¿no? Hay un código para ello. En el DSM, ¿no? Está relacionado con otros problemas de salud mental. ¿Sí? Entonces, es importante ver hacer esas comparaciones para ver cómo los diferentes clasificadores, ¿no? Tanto de la OMS como del APA, van relacionando esta problemática, porque esto lo colocan con códigos por las investigaciones que se realizan y lo clasifican, ¿no? Entonces, si ya se tiene en cuenta un problema que es diagnosticable, ¿no? Muy aparte de los otros, entonces es porque hay sustento técnico, científico. Bien, entonces en ese sentido, aquí también hay un documento que tenemos que revisar, ¿ya? Prevención de la conducta suicida, hay unas herramientas que van a ayudarnos mucho a fortalecer estas actividades preventivas, ¿no? Y bueno, las recomendaciones de la OMS al respecto de la evaluación del riesgo suicida, tanto en un futuro inmediato como en una persona con intento reciente, ¿no? Entonces allí da algunas sugerencias. En un futuro inmediato, ¿no? La ideación suicida, pues, es esporádica o puede ser también persistente, ¿no? Puede ser el paciente o la persona lo ha decidido,
determinante, ¿no? El plan, ¿ok? La soledad, el tema de sustancias, las dificultades sociales, ¿no? Hasta incluso el desempleo puede llevar a ello. En conductas suicidas recientes, ¿no? ¿Cuál fue el método elegido? Si este es muy peligroso, ¿no? Hay sorpresa, ¿no? Por la sobrevivencia al respecto del acto, las posibilidades de ser descubierto, ¿no? O sea, está ahí oculto, planificando, sintió alivio después de hacerlo y luego ser salvado, descargó todo eso, ¿no? Etcétera. Entonces, allí vamos a ir viendo qué personas necesitan apoyo, ¿no? Hemos hablado de grupos vulnerables, grupos etarios, pero vamos viendo también por condiciones, ¿no? También personas con déficit económico, personas que viven en constante violencia, con problemas de salud mental, con discapacidad, ¿no? Sobrevivientes de COVID, de cáncer, VIH-Sida y otros problemas de salud. Y en los adolescentes, eh, algunos descriptores de personalidad que se van reportando, ¿no? Tanto por varones como por mujeres. Vamos viendo pues que en varones el enojo es un tema que hay que ir trabajando, el manejo de la cólera, dentro de las habilidades socioemocionales, la somatización de los problemas psicológicos, la impulsividad como rasgo, la preocupación por la salud, el desarrollo, ¿no? El tema de adaptación social, por cambios de una institución a otra, de un vecindario a otro, etcétera, ¿no? En mujeres también casi lo mismo, como verán, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que las diferencian, poca introspección, desconfianza, desobediencia, negativismo. Entonces son algunos descriptores que vamos a ir encontrando en adolescentes, por el lado de varones y por el lado de mujeres, que nos pueden llevar a identificar de forma inmediata, ¿no? Desde el nivel de personalidad o rasgos en este grupo etario. Y bueno, en los jóvenes hay un documento, el estudio epidemiológico de vida del año 2016, dice que el 9,1% de estudiantes universitarios han consumido alcohol y el 19,6% con una droga ilegal o nueva sustancia, ¿no? Los jóvenes es un grupo de riesgo y sobre todo sometidos a este tipo de sustancias. Y esto, ya hemos dicho, está relacionado al suicidio. eh, Grupos vulnerables, ¿no? En entornos universitarios, aquellos estudiantes universitarios con bajos ingresos, ¿no? Eh, ah, Primerizos en una universidad, que vienen de otras culturas, otros países, con discapacidad, que tienen ¿no? Pues son población LGTB, etcétera, ¿no? Entonces, esos grupos en riesgo en este grupo etario que vamos a ir también identificando. Por otro lado, ¿no? Miren, todos estos factores en los jóvenes, ¿no? Traen está asociado a problemas relacionados a los cambios culturales, ¿no? El tema de comunidad, las características propias de la universidad, el acoso, etcétera, ¿no? Entonces, la falta de integración, las habilidades de afrontamiento, entonces, entre muchos otros que vamos a ir encontrando en este tipo de población. Hay documentos que se están trabajando para el cuidado integral en este tipo de población, para fortalecer la salud mental, ¿no? Por ejemplo, esta resolución viceministerial dada por el Minedu, ¿no? 277-2020, y habla de algunos aspectos o lineamientos como fortalecer la red de soporte, ¿no? Para el cuidado integral de la salud mental. Y habla de aspectos de prevención, promoción, ¿no? Y otros que se tienen que ir incorporando para fortalecer la salud mental. Ejes estratégicos, ¿no? Hay que fomentar el entorno saludable, empoderar a esta comunidad, muchas estrategias de comunicación. Los jóvenes tienen mucha energía, por lo tanto hay que trabajar con ellos en actividades deportivas, lúdicas, otros. Y bueno, lo que es prevención, promoción, ya saben, la detección de cabeza, ¿no? Un aspecto importante para intervención inmediata. Hay que trabajar también con su familia, con su comunidad y sensibilizar, ¿ok? Ante la discriminación.
Bien, hasta aquí vamos a ir cerrando esta parte. Antes de llegar al MHGAP, ok, vamos a conocerlo, que es otro documento también que tienen que tener en cuenta. Ok, entonces, intervenciones universales selectivas indicadas. Y yo sí resalto acá las indicadas, van dirigidas a grupos de riesgo. Hemos hablado de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Hay una tasa también allí y hemos diferenciado por sexos, ¿no? Las características o descriptores de personalidad, ¿no? En grupos vulnerables como los adolescentes, documentos que se están publicando para los jóvenes o los que están en universidad y, bueno, buscan dentro de sus directrices fortalecer la promoción, la prevención, la información, empoderamiento y otros, ¿no? Entonces, esto aterriza todo en una alerta temprana y de detección. Y aquí es necesario precisar la importancia del uso de instrumentos, ¿ya? Es importante, sobre todo instrumentos validados, que tengan este tipo de evidencia, que nos ayuden tal vez hasta con una pregunta, ¿no? A identificar si hay ideación o conducta. Entonces, eso es fundamental. Por lo tanto, para procesos de depresión es sugerible incorporar en nuestro maletín, ¿no? Dos instrumentos, el PHQ-9 y el GDS en adultos mayores, ¿no? El PHQ-9 para personas de 18 a 59 años, el GDS para adultos mayores de 60 más años. Entonces, aquí hay que aplicar instrumentos en población en riesgo que presenten depresión, intentos de suicidio, ¿no? Un historial de depresión familiar, de enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, discapacidad, ¿no? Un inadecuado estilo de vida, etcétera. Entonces son algunas personas o población que podría aplicársele estos instrumentos. Ahora, ¿esto dónde podemos realizarlo? Dentro del establecimiento de salud, en medicina, en salud sexual reproductiva, en TB, en ITS, ¿no? En diferentes áreas en la cual podemos ir trabajando la aplicación de este insumo, esta herramienta. Y para eso también necesitamos mucho de nuestra observación, ¿ok? Esa observación analítica, esa observación precisa. Desde que entra, ¿no? Al servicio, ya estamos observando, ¿no? Su postura, su mirada, ¿no? Su forma de, etcétera. Vamos observando todo. La entrevista también, ya es necesario saber escuchar, prestar atención, manifestar en las preguntas, estas que sean abiertas, ¿no? Y poco a poco vamos fortaleciendo también la empatía, la comprensión, creando un clima, ¿no? Adecuado, oportuno, con mucho rapport. Y los instrumentos, que son que no deben de faltar para esto, ¿no? Es importante, repito, por ejemplo, el PHQ-9. Entonces, 9 preguntas. En la octava vamos a encontrar una al respecto, ¿no? De ideación. ¿Ok? Entonces, esa pregunta, si es positiva, inmediatamente activamos todo un kit de evaluación más profunda y exploración para hacer una planificación y la intervención de forma oportuna. ¿Ok? Entonces, este instrumento tiene estas 9 preguntas, su punto de corte es de 5 en adelante. Y ahí así, dentro de la pregunta 8, vamos a encontrar, pues, este tema de la ideación. El GDS, si bien es cierto, no tiene ninguna pregunta relacionada al suicidio, pero sus criterios, ¿no? Ante la depresión severa en adultos mayores, lo más probable es que también pueda ser señalada, ¿no? Y relacionada a esta condición. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y si el marcador o el punto de corte va entre 12 y 15 en adulto mayor, tenemos que tener mucho cuidado, incluso hasta la depresión moderada. Muy bien. Entonces, estos son dos instrumentos que podemos utilizar dentro de los procesos depresivos y vamos identificando
en estas personas, ¿no? Si tienen algún tipo de ideación o según el riesgo, ¿no? de depresión, el nivel de depresión, podemos ir relacionándolo con esta condición. Y son tamizajes breves, inmediatos, rápidos, ¿ya? Pero sí necesita expertise porque no solo es la aplicación de las preguntas de forma muy fría, distante, sino a través de la observación y la entrevista. Entonces, ahora, un tamizaje al ser aplicado y cuando es positivo, ¿no? Ante depresión, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que hay que hacer es educar, brindar consejería, ¿no? Sobre los resultados, hay que informar. Y bueno, si lo aplicó otro profesional, que no es psicólogo, tendrá que derivar al profesional pertinente, ¿ya? En este caso, a nosotros para poder hacer el diagnóstico, ¿ok? Asimismo, la evaluación profunda y todo el plan de intervención. Y bueno, ante el tamizaje negativo, igual, ¿no? Como decíamos, el punto de corte es 5, menos de ese puntaje, es más sugerible es dar información y consejería y soporte también si lo requiere. En caso de suicidios, hay que hacer la evaluación por los especialistas, tanto por psicología como por psiquiatría si hubiere, ¿ya? Y si no, el psicólogo va a tener que activar todo su arsenal de herramientas y trabajar con esta persona para sacarlo adelante, evaluando el nivel de riesgo para tomar decisiones también y evitar cualquier tipo de consecuencia. Se van a observar tal vez en algunos signos, ¿no? de depresión. Entonces, ante el resultado negativo del tamizaje, tenemos que también tener en cuenta eso. No muchas veces en la aplicación de un instrumento la veracidad, pues a veces también en las personas, ¿no? Muchas personas que tienen proceso depresivo o tratan de ocultarlo, ¿no? Y más aún si tienen algún tipo de ideación o conducta autolítica o antecedente, lo van a hacer. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. La observación es fundamental. Bueno, yo creo que todo proceso tiene que estar escrito en nuestra historia clínica, tanto a nivel particular, público, todo proceso de exploración, ¿no? De aplicación, de interpretación y de conclusión. Entonces, todo eso aterriza en un documento y eso es importante. Y otro instrumento que se está dejando de lado es el SQR 18. Yo traigo acá la pregunta 17, ¿no? Interesante porque habla ya más de concluir, ¿no? O acabar ya netamente con su vida, ¿no? Entonces, este SQR 18 ha sido reemplazado por el PHQ 9, ya, sobre todo en el Ministerio de Salud, ya están utilizando más el PHQ y este lo están dejando de lado. Pero bueno, puede ser útil para también explorar, ¿no? Sobre todo ideación suicida. Otros instrumentos donde pueden ser aplicados en hospitalización, repito, consulta externa, ¿no? Programas de prevención en la comunidad. Y muchas veces hay usuarios que también asisten por propia voluntad porque ya han sido informados. Entonces tengo que tener mis recursos para aplicar con ellos. Hay una escala que no está validada todavía, la escala Columbia, es muy buena, ya tiene una versión amplia y una versión abreviada, ¿no? Esta también se aplica para ideación suicida. Entonces hay una validación en español, lo trabajan en otros países, Ecuador, Chile, si no me equivoco, y que ayuda mucho a ver esta parte de la ideación, su intensidad, ¿no? Entonces yo sugiero poder revisarla también para tenerla en cuenta. Y algunos test, ¿no? Que dentro de las herramientas de detección vamos a tener que ir considerando. Y miren, les he puesto los años, ¿no? Así de antiguos, pero efectivos, efectivos para evaluar ideación, intencionalidad, riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta última, el Mini International Neuropsychiatric, ¿no? Que es una entrevista estructurada, ¿no? Basada en síntomas de los clasificadores, tanto de SM4 CIE-10, ¿no? Para población adulta, adolescente. Y bueno, hay diferentes módulos, o sea, tiene mucho para poder evaluar el riesgo suicida, sus puntos de corte del 1 a 5, riesgo leve, 6 a 9 moderado, 10 a más alto. Y es una entrevista, ¿no? Que tiene algunos ítems.
Igual Plutchik, ¿no? Riesgo suicida para adultos y adolescentes. El rango, perdón, de 0 a 15, ¿no? De 6 adelante ya indica riesgo suicida. Y Beck, se lo han escuchado, intencionalidad de Beck, ¿no? De leve va de 1 a 9, moderado de 10 a 21 y severo 22 a más. Y bueno, ideación suicida de Beck también, ¿no? Con sus puntajes. Entonces son algunos test que podemos tener allí para aplicar con nuestra población. Y bueno, ya estos están sí validados aquí en la realidad. Como mencioné, hay otros instrumentos, el Columbia, hay que revisarlo, falta una validación, ¿ya? En el Hamilton, que es una escala de seguimiento de la depresión, pero también tiene ahí algunos ítems para ver el tema del suicidio, en la escala de riesgo suicida de Pierce, ¿ya? Entonces son unos instrumentos para población adolescente, adulta, joven, y para específicamente adolescentes, ya vamos a estar terminando, eh, modelos de entrevista, por ejemplo, She, ¿no? Habla sobre su modelo de intervención o entrevista para poder identificar malestar interpersonal, ¿no? Dificultades en la escuela, dificultades con la familia, instrumentos psicológicos, el riesgo suicida, el IRISA, ¿no? El inventario, el IRISA y el MMPI para adolescentes. Podría ser una buena fórmula para evaluación justamente del riesgo suicida y personalidad. ¿Ya? Otros, bueno, ya hemos hablado de Beck y la ideación, ¿no? Y el otro es el CAT, el test de percepción y, bueno, el dibujo de la familia como instrumentos proyectivos. Bien, yo creo que esta parte de los instrumentos, la detección, los riesgos, eh, nos llevan pues, a pensar de que tenemos todos los recursos suficientes y necesarios como para poder ya ir trabajando con este tipo de población y si lo estamos haciendo, ¿no? Ir actualizándolo también y considerando todos estos criterios. Y sobre todo, mucho ojito a cada caso que llega a ustedes, sobre todo población vulnerable que ya hemos mencionado. Ya hay que siempre recordar los trastornos relacionados, trastornos mentales relacionados a la condición del suicidio y qué instrumentos podría yo aplicar, ¿no? Observación, un criterio fundamental, un criterio importantísimo, ya que no se puede dejar de lado, y la entrevista. Hay que entrenarse en entrevista, ¿ok? Para que la persona no se sienta juzgada o cuestionada de forma continua o atacada por preguntas y preguntas y preguntas, ¿ya? Bien, es un poco como sugerencia a nivel general y ya para ir cerrando, eh, el MHGAP es una guía, ¿ok? Es una guía que ha sido creada para reducir brechas de atención en los trastornos mentales, emitida por la OMS y la OPS. Está también en versión virtual, ¿no? Pueden descargarlo, igual lo voy a compartir al final con vuestros amigos del colegio para que lo puedan tener. Y esa es una guía que nos va a ayudar mucho al trabajo, ¿no? Eh, de evaluación, de atención y de seguimiento, ¿no? De cada caso. Y tiene, pues, todos los trastornos habidos y por haber de la salud mental. Y dentro de estos trastornos, el suicidio o la autolesión. Este instrumento se trabaja específicamente para el primer nivel de atención en profesionales que no son especialistas en salud mental. Y me refiero a psiquiatras, específicamente que no son psiquiatras y, bueno, que no son psicólogos, pero nosotros como psicólogos tenemos que estar al tanto de las acciones que nuestro médico, enfermera o, bueno, médico específicamente va realizando y ver si está cumpliendo con estos protocolos, ¿no? Esto más como parte de un trabajo que debemos de tener en cuenta para los procesos, ¿no? Y cuál es ese protocolo a seguir establecido por un organismo internacional ante un caso de autolesión o suicidio. Entonces yo también voy a participar, ¿no? Tal vez el médico participará en un bloque ante una intoxicación y tendrá que aplicar el protocolo para reducir los síntomas producto del haber ingerido esta sustancia. Y cuando toque a la parte psicosocial, el manual también va a hablar ahí del recurso psicosocial, todo lo que se tiene que hacer. El apoyo en la entrevista a la familia, el apoyo con la familia, ¿no? El trabajo con la persona, en la comunidad y todo este trabajo que también se engloba.
algunos elementos que deben de considerar para el manual, ¿no? No vamos a hablar mucho de profundizar en el manual, vamos a pasarlo rápido para ver un videito y ya con eso terminamos. Ya, entonces, tres criterios: evaluación, manejo, seguimiento. Entonces, es como, no sé si un juego de mesa decirle, es un manual que nos va a ayudar bastante a poder ubicar bien, como a modo de protocolo, qué hacer ante casos de diferente nivel de riesgo que se va presentando en los establecimientos de salud. Y bueno, te da todo, ¿no? Todo un bagaje de información, qué es lo que tienes que hacer, por ejemplo, ¿no? La historia clínica, todo ordenado, ¿no? El motivo de consulta, hay que hacer el antecedente, la historia general, los antecedentes familiares y antecedentes psicosociales. Toda esa información, ¿no? Se va reuniendo dentro de este acápite. Y bueno, hay la evaluación, ¿no? Como decíamos, la parte física, porque la evaluación es integral para todo caso hoy en día, y eso implica también la parte física, ¿no? Entonces ahí los médicos tienen un rol, la parte mental, ¿no? Ahí nosotros contribuiremos con nuestras experiencias, nuestros recursos para fortalecer este tipo de examen. Por eso decía que tenemos que tener en cuenta el entrenamiento y la experiencia, ¿no? Para la atención de estos casos y contribuir a la información en el trabajo de una evaluación. El diagnóstico, ¿no? Las pruebas en algunos casos de laboratorio, porque en muchos casos se ingieren sustancias desconocidas a veces y se tiene que identificar de forma química o de laboratorio inmediatamente, ¿no? Y bueno, determinar si hay un trastorno mental, neurológico por consumo de sustancias. Entonces, este es el MHGAP, ya, no me voy a detener en él, pero sí tiene una parte del suicidio, sugiero que lo podamos revisar y ahí estoy señalándolo para que puedan ustedes referir ante este tipo de flujo que se tiene que seguir, continuar, ya, orientar también a los profesionales de salud en general para el trabajo con personas que tengan alguna condición de salud mental y que acuden al primer nivel de atención. Entonces, para el suicidio, vamos a encontrar la manifestación del caso, ¿no? Puede ser por acto de autolesión con signo de intoxicación, envenenamiento, ¿sí? Entonces, allí clínicamente, o sea, de forma médica, tiene que actuarse inmediatamente, que es el primer paso, es lo más rápido que hay que hacer, ¿no? Entonces viene la persona con una intoxicación o ha habido una autolesión, tenemos que, como equipo de salud, intervenir en forma inmediata. Entonces, hay pasos para el acto médico grave por autolesión y también para el tema del riesgo inminente, ¿ok? En caso de pensamientos, planes y también acciones, ¿no? Que conlleven al suicidio, antecedentes, ¿ok? De planes, de pensamientos y demás. Entonces también tenemos esos dos pasos. Vamos a ver un video, pensé que estaba aquí, ahí acá está, que nos dé un caso, cómo se interviene, y ahí sí les voy a pedir, por favor, vamos a conversar al respecto de lo que hace, en este caso, el personal de salud en cuanto a la intervención de un caso que entra por emergencias. ¿Se detuvo? Sí, licenciado, el doctor, el video se detuvo. Bueno, es el internet. Le voy a compartir el link al colegio y nos puedan pasar, por favor, para que este, podamos visualizarlo y hacer nuestro análisis. Lo estoy pasando a Xiomara. Le Sí, agradeceré mucho estuvo, para para que poder nos transmitirlo. puedan, ¿sí? Nos puedan apoyar. Ya lo compartí. Entonces, mientras van ellos, sus amigos del colegio, compartiendo el video, vamos a ir avanzando. ¿Me avisan, por favor, Xiomara? Sí, sí, en breve lo transmito. Estoy abriendo el link que me ha enviado.
Ya, voy avanzando entonces, ¿ya? Para ganar tiempo. Entonces, miren, el MHGAP es un recurso fundamental, ya que debemos de nosotros conocer, revisar y sobre todo atender, utilizar, ya, si bien es cierto, dirigido a los médicos específicamente, pero entendemos que eh, por la cantidad de pacientes, personas que son atendidas, y sobre todo en áreas sensibles como emergencias. ¿Ya? Muchas veces los médicos no se dan el abasto y necesitan del trabajo de los colegas, de los psicólogos, ¿ya? De las enfermeras. Y como equipo interdisciplinario debemos de conocer los protocolos, porque para el manejo de cualquier caso en un ámbito hospitalario, o de área de observación de un centro de salud, tenemos de seguir protocolos. Y un protocolo para el primer nivel de atención no especializado es este. Por lo tanto, sugerible que lo puedan revisar y así vamos teniendo en cuenta un trabajo protocolizado para la atención de este problema. La evaluación, ¿ok? Fundamental, y van a encontrar en este simbolito, como en la tabla, ¿no? El simbolito de evaluación. Y vamos a encontrar ahí una serie de indicaciones, ¿no? Hay que indagar si la persona ha intentado un acto médicamente grave de autolesión. ¿Sí? Ha intentado autolesionarse, ha ingerido algo, se ha tomado algo. Evalúe si existe riesgo inminente, ¿no? O sea, el manual te dice lo que hay que hacer. Investigue si está presente algunos de los trastornos mentales prioritarios. Otros. Si hay dolor crónico o si hay síntomas emocionales. Con eso vamos al manejo. Una vez evaluado, nos lleva al manejo. Protocolo de manejo del caso, ¿no? Si es un acto médicamente grave, de autolesión. ¿Cómo hay que proceder en ese caso? Si es de riesgo inminente o si hay un riesgo de autolesión. Entonces, en esos tres casos hay el protocolo de actuación y el tratamiento general con intervenciones psicosociales. Y el último simbolito, el seguimiento, ¿no? Ese seguimiento, porque sabemos muy bien que estos casos no se van a recuperar de un día de una noche a la mañana. Va a estar Licenciado, un seguimiento disculpe que lo continuo. interrumpa. Ya tengo el video listo Perfecto, para poder transmitirlo. ya. Retiro mi... Ajá. Bien, vamos a ver este videito, ¿ya? ¿Cómo actúa el personal de salud y qué recursos se utilizan? Está en otro idioma, pero vamos a leer en la parte de abajo en la traducción. ¿Es el correcto el que se está visualizando en estos momentos? ¿Tiene su micro apagado? Sí, ese no es, ese no es. Ah, ok, es. Entonces, Ese no es ese. Le he pasado otro. Espérame. Se lo voy a compartir y yo voy siguiendo avanzando. Yo voy a avanzar. Muy bien, entonces el MHGAP nos va a dar esa facilidad de ese trabajo que debemos de seguir con cada caso en especial para que le estoy compartiendo un video ya específico. Tengamos esa orientación ya técnica, protocolizada, metódica, porque si no seguimos un protocolo, lo más probable es que vayamos a tener algún problema por alguna mala actuación. Entonces, por mi experiencia, es seguir siempre protocolos. Si se identifica un caso por ideación, por conducta, por nivel de riesgo, inmediatamente activar, ¿no? El plan para que podamos hacer derivación, referencia, seguimiento, intervención, ¿no? No podemos pensar que con consejería vamos a recuperar un caso de riesgo inminente o casos con autolesión física leve, moderada o severa, ¿no? Entonces no vamos a hacer eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es inmediatamente coordinar con el equipo para poder tomar una decisión al respecto, informar a la persona. Sé que le va a costar tal vez entender de que es importante estar un tiempo dentro del centro de salud o el hospital hasta que se estabilice, se mejore y de forma ambulatoria posteriormente procedemos, ¿no? En el trabajo que corresponda, ¿no? Por ejemplo. Y bueno.
Entonces, este manual te va a ir dando diferentes pautas para este trabajo, ¿no? Con personas que tengan autolesión o suicidio, ¿ya? Como digo, no me voy a detener porque es un manual muy largo. En el tema de suicidio tiene diferentes pautas para el manejo, por ejemplo, miren, ¿no? Para el acto médicamente grave, en caso de autolesión o intoxicación, tienes ahí una serie de pasos, ¿no? Una serie de cosas que tienes que cumplir. Por ejemplo, acá, no deje sola a la persona. Ya, se quiso quitar la vida, ingresa a emergencias y de pronto la enfermera sale y la persona coge lo que encuentra y se lo clava, ¿no? Por eso es importante coordinar, no dejar a la persona sola. Hay que implicar también al familiar. Yo recuerdo que me quedaba ahí con la persona mientras la enfermera hacía las notas, el médico iba al laboratorio a coordinar, mientras atendía a otro usuario que tenía, ¿no? Con también urgencia o emergencia. Entonces yo estaba ahí tratando de, uno, acompañar, evaluar, ¿no? Explorar, dar algunas alternativas y siguiendo estos protocolos, ¿ya? Entonces es importante nuestra participación y actuación. Me acuerdo que en el hospital de Lambayeque hubo una masiva, no sé si llamarle intención autolítica, pero sí hubieron una gran cantidad de adolescentes, ¿ya? Que entraron en una situación cuasi psicótica, ¿no? Como que una psicosis colectiva llamada anteriormente. Entonces, ¿y qué había sido? Se había explorado si habían ingerido algo, ¿no? Y de pronto había sido que una chica había traído a modo de una su problema emocional, ¿no? ¿Cómo es el tema emocional? Miren, lo había descargado, contado con dos, tres compañeras y las demás compañeras, tal vez por la mm, falta de también manifestar las cosas con la persona apropiada, sus problemas en casa, asumen y empezaron a tener una onda colectiva de manifestación sintomática física, ¿no? A modo de convulsión, temblor, etcétera, por una información, ¿no? Por una información X brindada por una alumna y luego también reforzada por un profesor de religión, si no me equivoco. Entonces, hubieron más de 15 alumnas allí en emergencias, todas bajo exploración, y dentro de eso se habían identificado muchas de ellas con intento de ideación, también suicida, violencia en muchos casos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Esas experiencias nos ayudan a nosotros a comprender la magnitud, ¿no? Y sobre todo la vulnerabilidad de esta población, en la cual hasta cualquier mensaje, palabra o acto podría implicar un riesgo a su salud mental. Y exploras y te das cuenta que hay otro problema asociado a, ¿no? Y que tiene mucho que ver con este tema. ¿Ok? Doctor, Bien. ya está listo Sí, el video para poder ser transmitido. perfecto, adelante. ¿Se logra escuchar? Está corriendo, pero sí, ahora sí. ¿Se logra escuchar? Sí, perfecto. بس مشيكم حدا يساعدنا ما في حدا هون بليز بنتي دحيكم كفي مش وقت الحكي معهم ما بيستاهل بكفي نحكي فيه بعدين بليز البنت عم تغضب الدكتور اسمها ندى ندى عم تسمعيني؟ ندى ندى عم تسمعيني؟ فيني اشوف ايدك؟ فيك تحركي اصابعك؟ فيني شيل الربطة؟ معلش روقي. الجرح عميق بس الشرايين والأوعية الدموية تمام. بظن انه بحاجة لقطب. رح اروح اقول للدكتور يجي يشوفها. خليكن قريبين منا. انا رح ارجع بسرعة. En caso de un acto de autolesión serio, trate médicamente la lesión. No deje a la persona sola.
هيدا الدكتور جميل رح يفحص ايدها لندى. ندى رح كون مع اهلك برا بالغرفه الثانيه. مرحبا ندى. في فحصتك ايديك؟ لا ما تخافي ما تخافي، رح افحصها على مهلي. جرح عميق شوي بضطر اعمل كم قطره. اوكي. واضح انه بالكم كثير مشغول على ندى، ممكن تخبروني شو صار معه؟ Pregunte a la persona y al cuidador acerca de pensamientos o planes actuales para cometer suicidio o autolesión, historia de pensamientos o planes de autolesión el último mes o acto de autolesión en el último año, acceso a los métodos de autolesión. يعمل حدا على خطيبة اجا ليزورنا اليوم بعد الظهر وبعدين تخانقوا. هو لما فل معصب كتير من عنا. شفت ابني صغير هيك تصوبه وعم يصرخ يا ماما يا ماما ندى عم تنزف. ركض انا على اوضه النوم لقيتها ملقوحه على التخت وايدها عم تنزف، جبت شقفه قماش خزقتها ربطت لها اياها بسرعه وحملتها دغري وركض لعندكم على المركز لهون. اكيد هيدا الشيء كان كثير مخيف لكم. حتصير منيحه طمنيني. الدكتور عم يهتم بايدها. عرفتوا على شو ندى وخطيبها كانوا عم يختلفوا؟ لا هن بالعاده بيختلفوا بس ما بيصير هالشي بيناتهم لهالدرجه. صار لهم 2 خاطبين بدي يتجوز الشهر الجاي. لاحظتوا شيء مش طبيعي بندى بالفتره الاخيره؟ Busque alteraciones emocionales graves, desesperanza, agitación extrema, violencia, conducta poco comunicativa. بالعكس اليوم الصبح كنا عم نقول انه بدنا نروح نفتش على فستان العرس وكنت كثير محمسه ما بعرف شو صار. ندى شي مره اذيت حالها او هددت انه بدها تاذي حالها؟ لحد علمي لا. حسب ما عم بفهم انه قبل الخلاف الاخير ما لاحظتوا اي شيء بندى خليكم تقلقوا؟ ابدا. رح روح القي نظره على ندى ولما ارجع انا وياها ضروري تبقوا هادين وتبينوا لها انكم بتحبوها. بعرف انكم خايفين ويمكن معصبين بس تأنيبها هلا ما بيفيد. لما تروحوا على البيت حاولوا ابدا ما تتركوها لحالها وخبوا اي شيء ممكن تأذي حالها فيه. مثل شو يعني؟ كل الادوات الحاده، الاسلحه، السكاكين، الحبال، مبيدات الحشرات، ما تخلوها تطلع على السطح. اي شيء ممكن يخطر على بالكم. ما تخافي، بعملنا بس وحده ونخلص. ان شاء الله بكون رجعتي. عظيم. رح اوصف لك كم دواء للجرح ولا بتجري لمرتها هنادي بدها تحكي معك. موافقه؟ اوكي. سلامتك. ندى بالوقت اللي الدكتور جميل عم يكتب لك وصفة الدواء كنت عم بتساءل ممكن تخبريني شو صار؟ ما بعرف بالضبط شو صار. كنت كتير معصبة من بعد المشكل مع خطيبي. حسيت كل العالم عم بينهار. وجعني الموضوع كتير وكان بدي موت. فرحت على الحمام ومسكت شفرة. وبعدين شو صار؟ حسيت بدوخة. رحت مددت على تختي وفات خيي صغير صار يصرخ لأهلي. أكيد كنت كتير زعلانة. وهلأ بعدك حاسة بنفس الشعور؟ ما بعرف. بدي لأنه يرجع. خطيبك؟ وقبل هيدا الخلاف كيف كانت علاقتك مع خطيبك؟ كنت كتير راضية، كان كل شي بأحسن حال. كنا نختلف بس خلافات عادية. فهمت. ندى ممكن أسألك كم سؤال بعد؟ هيدي أسئلة روتينية بنسألها للكل.
¿Tiene la persona trastornos mentales, neurológicos o por el uso de sustancias considerados prioritarios y concominantes? Depresión, trastornos por consumo de alcohol o de drogas, trastorno bipolar, psicosis, epilepsia, trastornos conductuales. في أدوية بتاخديها؟ لا. بتشربي كحول؟ لا. بتتناولي مواد تانية أو مخدرات؟ لا. في فكرة معينة بتشغلك غير الخلاف مع خطيبك؟ لا. كنت تستمتع بالأشياء قبل ما يصير الخلاف؟ ايه كنت اطلع مع خطيبي ورفقات. قبل الخلاف فقدتي اهتمامك بالنشاطات اللي كنت تستمتعي فيها عادة؟ لا. حسيتي إنه نشاطك تراجع؟ لا كنت منيحة. ¿Qué más deberíamos preguntar? ¿Tiene la persona dolor crónico? ¿Tiene la persona síntomas emocionales severos lo suficientemente graves para justificar el tratamiento clínico? ندى بتعاني من أي وجع مزمن؟ لا. غير الخلاف مع خطيبك في شيء ممكن يكون سبب لك هالحزن؟ لا. واجهتي صعوبة من قبل ما خلتك تقومي بنشاطاتك اليومية؟ خبريني عن علاقاتك الاجتماعية. عندي كتير رفقة وبحب زور القرايب. هيدي أول مرة بتأذي حالك؟ ما في اتخيل حياتي بلا خطيبة. وكيف حاسة حالك هلأ؟ كتير خايفة وزعلانة وبدي إياه يرجع. حاسة إنه بدك تعيديها؟ بس بدي إياه يرجع. شو ممكن يوقفك من إنه تأذي حالك مرة تانية؟ ما بدي أشغل بال أهلي. إذا حسيتي إنه بدك تأذي حالك مرة تانية، شو الأشياء اللي ممكن تعمليها؟ لما كنت تحسي بحزن أو تعاسة، شو اللي كان يساعدك؟ الحكي. بحب كتير أحكي وبيساعدني هالشي. كنت أحكي مع الماما ورفيقتي، كانت كتير تسمعني. فهمت. في أي شيء تاني بتحب تخبريني إياه؟ تفضلي معي هلأ لحتى نرجع نشوف دكتور جميل وأهلك. الحمد لله الحمد لله، كتر خير الله، الحمد لله على السلامة بابا، الحمد لله على السلامة. تاكتا عادي ماما هيك عمل شو سلامتها. صحيح الجرح عميق بس الأوعية الدموية والشرايين تمام. بدي تاخذ أدوية على فترة أسبوع، وبدي كمان بدكم ترجعوا بكره على المركز لنكشف على الجرح ونغير الشاش. شكرا كثير دكتور. أهلين. هنيك ندى راجعة معكم على البيت، بس أهم شيء ما تتركوها لوحدها. ندى كانت كتير تعيسة وحالتها بعدها كتير ضعيفة. شو فينا نعمل حتى نساعدها؟ أولا بينوا لها أنكم بتحبوها وبتتفهموها، وخلوها تشوف رفقاتها وقرايبها. وشو بنقدر نعمل غير هيك؟ ما تتركوها لوحدها لحتى شوفها بكرة الصبح مرة تانية وشوف وضعها. ندى بدنا نحكي أكثر أنا وياكي عن الأشياء اللي بتسبب لك حزن وكيف تتغلبي على هالمشاعر، بس بكرة. هادي لأنه بتهني لي كل مشاكلي. بوعدك إنه أعمل أكثر ما فيي لتلاقي أحسن حل. شو رأيك حبيبي؟ Bien, muchas gracias. Ahora sí, por favor, sus comentarios a este video. Quedó abierto para poder conversar al respecto con cada uno de ustedes. Doctor, Bien. informarle que el micro ya se activó para todos los asistentes para que puedan interactuar. Ya, perfecto, muchas gracias, Xiomara. Si tuvieran alguna pregunta, algún aporte, algún comentario al respecto de lo que hemos visto y hemos escuchado, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren, aquí ellos
han protocolizado la acción con esta persona desde el ingreso, han, han considerado la aplicación del trabajo médico, porque era importante intervenir esa parte, mientras que el otro profesional entrevistaba a los familiares. Una vez que termina el médico, esa parte de atención clínica por la autolesión, la profesional retorna con la paciente para hacer una serie de preguntas y ver si tiene algún problema de trastorno mental, algún problema de dolor crónico, algún problema emocional específico, ¿no? Entre otras. Pero lo que sí yo puedo resaltar aquí es la actitud, ¿no? De ambas personas, la disposición, la calma, la tranquilidad con la cual, ¿no? Han manejado el caso, ¿ok? La empatía con los padres, la comprensión. Entonces, todo este clima que han creado en un entorno de emergencias, muchas veces difícil, porque hay bastante agitación por la cantidad de ingresos que puedan existir, ¿no? Y el estrés redunda. Entonces, las decisiones son rápidas. Muchas veces no encontramos hasta incluso las condiciones de silencio para poder atender lo que nos dicen la paciente o el paciente, el usuario, usuaria, no por la bulla que existe o porque hay otro paciente que está al costado, ¿no? Entonces el tono de voz es bajísimo. Entonces todo esto ayuda a que podamos tomar alguna decisión, concluir, ¿no? Al respecto para pues diagnosticar, ¿no? Y con ello también informar al final de la intervención. Entonces, este caso de angustia, ¿no? Muy intensa y que tiene que retornar para su seguimiento y también intervención especializada en forma ambulatoria. Este es un ejemplo de muchos de los casos que vamos a encontrar, tal vez relacionados a intentos de suicidio, ¿no? Este es uno de los muchos que puedan existir. Entonces yo sí resaltaría esta parte, de parte de los dos profesionales, y bueno, en el caso de la usuaria, de la paciente, ¿no? Bien agobiada, tendiente al llanto, triste, ¿no? Algo también dependiente a la pareja, ¿no? Impactada por los problemas, entonces emocionalmente muy, ¿no? Bien angustiada, embotada, y eso la ha llevado tal vez a una decisión así, a veces pasa, y de forma inoportuna se crea una intención, ¿no? De riesgo suicida no fatal. No fatal porque no concluyó en el acto, no se consumó, pero sí mencionaron que la herida era muy profunda y que han necesitado hacerle puntos. Entonces, vamos a ver incluso heridas profundas, ¿no? Personas que vienen vomitando, unos que se están cayendo porque se tomaron sedantes. Entonces, cada caso es muy particular, muy especial, y el psicólogo que trabaja en áreas tanto de emergencias como de consultorio externo ya tiene que estar preparado para ese tipo de eventos, ¿no? Y preparado quiere decir predispuesto a una actuación conjunta, rápida, inmediata y sobre todo de decisiones, ya de decisiones que lo van a llevar pues a sacar adelante ese caso, ¿no? Desde el manejo, como decíamos y hemos visto, tanto del médico, ¿no? De la enfermera y bueno, en este caso también del profesional de psicología. Bien, hasta aquí, estimados colegas, amigos, amigas, ¿alguna pregunta, aporte? Quedo atento a sus comentarios. Voy compartiendo los materiales con nuestra amiga Xiomara para que los pueda subir al chat. Estoy pasando el MHGAP, por favor revísenlo. Ya vamos, yo pienso tener otro espacio para
poder también detenernos en el uso de esta guía, pero sí es necesario que la puedan revisar y es como digo un protocolo, ¿ok? Que nos orienta a las actividades de intervención para trastornos mentales. Y ahí vamos a encontrar un acápite para la autolesión o intención suicida. Entonces, Xiomara, he compartido esos documentos para que les pueda usted compartir a los presentes y así puedan tenerla en su biblioteca virtual, esta información para revisión. Sí, está bien, yo lo tengo, voy a descargarlo y lo comparto por el chat. Perfecto. Muy bien, entonces, ya para ir terminando, eh, repetimos, hay objetivos que se tienen a nivel general. Hay un trabajo desde la línea de la OMS, eh, desde el Ministerio de Salud. Su lineamiento siempre va a ser fortalecer la prevención y la promoción, sobre todo la prevención desde la detección e intervención inmediata, ¿ok? No esperando de que el caso se consuma, ¿no? Entonces tenemos que involucrar a otras personas en esta detección, los riesgos y los factores de riesgo, los signos de alarma son importantes y se van a ir manifestando en cada caso especial, cada caso en particular, ¿no? Dentro del contexto que le toque vivir, va a ir manifestando este tipo de problemática. Entonces, los psicólogos debemos estar atentos a la manifestación de ellos y tomar apunte para ir reuniendo estos criterios y dentro de esto también tomar decisiones, ¿no? Proseguir con una evaluación, llegar a un diagnóstico para poder plantear y planificar una intervención. Entonces, dentro de la intervención inmediata y la detección tenemos instrumentos, ¿no? Hay dos de depresión que nos van a ayudar mucho, uno de ellos tiene un ítem, y también los test psicológicos que, bueno, de años atrás nos van a ayudar mucho, tanto para el riesgo, la intención, ¿no? Y la ideación suicida. Y por otro lado, modelos de entrevistas que nos puedan orientar un trabajo más específico a esta problemática, que nos puedan orientar en el trabajo este, y bueno, con población vulnerable, ¿no? Tanto por adolescentes, jóvenes, ¿no? Y bueno, otro tipo de población que esté en riesgo. Por lo tanto, en ese sentido, protocolizar las actuaciones también es fundamental, sobre todo en entornos hospitalarios, de emergencias y urgencias, en centros de salud. ¿Ya? Y bueno, yo sí detenerme en la identificación precoz, en la detección. Los psicólogos tenemos la gran tarea, ¿no? De que en la consulta ambulatoria, privada o pública, eh, identificar este tipo de problemas en todas las personas, desde preguntas dentro de la entrevista que se realiza. Y si se identifica, tenemos que acompañar a estas personas a dar respuesta a esta necesidad, a este problema, atender en los diferentes escenarios, ¿no? De los problemas de salud mental esta necesidad. Y me refiero al consumo de sustancias, a la psicosis, a la depresión, ¿no? A los problemas psicosociales como la violencia, el maltrato infantil. Entonces tenemos que explorar y dar con esta situación en cada persona en particular. Y luego, la evaluación para posterior seguimiento. Una persona, por ejemplo, con un cuadro múltiple, comórbido, como el trastorno límite de la personalidad, asociado a reiterados intentos de suicidio, ¿no? Debido a ese abrupto problema de control de emociones, es algo complejo. Entonces, muchas veces la recuperación se hace difícil, ¿no? Entonces, cuando la personalidad está allí comprometida, como el TLP, lo más probable es que la recuperación sea de muy larga, de mucho tiempo. Los procesos de depresión mayor también, ¿no? Los episodios de depresión mayor pueden traer consigo situaciones como la que hemos visto en este video, ¿no? Crisis y dentro de ello autolesiones o decisiones fatales. Entonces allí también tenemos que estar atentos a si se presenta una depresión mayor,
atentos si hay un consumo de sustancias, ¿ok? Como antecedentes o en el entorno, atentos si hay violencia, etcétera. Entonces yo creo que eso es importantísimo ya poder apreciar, queridos amigos, para poder considerarlo en el trabajo del día a día. Y bueno, tenemos que armar nuestro bagaje de recursos o instrumentos, y por otro lado pensar que el problema también se va a tener que atender de forma interdisciplinaria. Mientras más profesionales y personas identifiquen, nos ayuden a la identificación, esto va a llegar a nosotros para poder atenderlo de forma técnica, estratégica y bajo protocolo. Ya, tal vez siguiendo estos lineamientos del MHGAP, tanto nosotros como psicólogos y también los profesionales médicos, en un entorno de emergencias o de urgencias hospitalarias o de centros de salud de nivel 4 donde hay observación, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya en un entorno más especializado, ¿no? La estancia larga, como los institutos, hospitales, pues también tienen protocolos de atención e intervención propios que han sido formulados por cada uno de estos institutos, estos dispositivos, y siguen estos lineamientos, ¿no? Entonces, es importante protocolizar, es importante tener un lineamiento para poder trabajar con este tipo de población. Fortalecer el examen mental, entrenarse en entrevista, ¿ok? Hay que estar preparados para entornos de mucho estrés, al trabajo de este tipo de población. No sé si alguno aquí trabaja en algún hospital especializado, ¿no? Me comprenderá cómo es el nivel de estrés allí, tal vez en un área de psiquiatría específicamente, o una unidad de hospitalización de salud mental y adicciones, ¿no? Casos muy, muy complejos que requieren estancias medias a prolongadas y luego retornar a la atención ambulatoria. Entonces, la red también tiene que estar fortalecida, ¿no? Para el seguimiento, tanto a la persona como a su familia, ¿ok? Como a su familia. Entonces, dependiendo del caso, veremos el tiempo de intervención o tratamiento, si es prolongado o a mediano plazo. Muy bien, hasta aquí hemos querido compartir con ustedes esta información. Espero que haya sido de gran utilidad y bueno, yo creo que es importante que podamos tomar de todo esto apunte, ¿no? A lo que pueda ayudarles a ustedes. Bien, dice Sandra. Nos están comentando, muchas gracias por los documentos, ¿no? Importante conocer protocolos. Sí, es importante, Sandra. Ya revisen estos protocolos, ya tendremos otro espacio para hablar del MHGAP como parte de una intervención protocolizada, ¿ya? Pero sí, revísenlo, lo tienen allí. Y bueno, también hay una versión física, yo justo tenía aquí la mía para poder enseñarles. No sé si lo pueden ver, creo que no. Bueno, entonces es necesario que en un establecimiento de salud encuentren ustedes el MHGAP. Pero ya lo vamos a hablar con calma. Lo que ustedes sí tienen que es tener sus instrumentos ahí a la mano, ya, y bueno, tener entrenamiento en atención de personas por intento, riesgo, ideación, ¿no? Suicida, fatal o, bueno, intencionada o no intencionada. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Y estar preparados para cualquier entorno en este trabajo, porque es parte. Entonces, allí yo creo que un trabajo multidisciplinario va a ayudar mucho. Muy bien, creo que con estas pautas, agradecerles a todos por su atención y su disposición y tiempo. Espero que les sea de ayuda. Muchas gracias. Doctor, de parte del Colegio de Psicólogos del Perú, le agradecemos por su ponencia, por un tema tan importante que se está tratando el día de hoy. Y también que su material yo lo compartí ya también. Y se va a volver, el asistente se va a volver a compartir nuevamente porque lo están solicitando, el material que nos ha compartido, para que puedan guardarlo. Muchísimas gracias. No, sí, siempre dispuesto para ayudar a todos los colegas a seguir fortaleciendo nuestras competencias y conocimientos y estemos, bueno, preparados para cualquier actuación. Muchas gracias. Gracias a Xiomara por el acompañamiento.